Bueno chicos, en el video de hoy vamos a hablar sobre el volumen de cuerpos geométricos, ¿verdad? Entonces, para hablar del volumen de los cuerpos geométricos, vamos a hablar que es un sólido o un cuerpo geométrico, es una figura geométrica de tres dimensiones, largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y en consecuencia tiene un volumen. Son sólidos geométricos que de muchas caras que contienen los siguientes elementos: cara, aristas y vértices. Entonces, partiendo de que para que algo pueda ser un cuerpo geométrico o que pueda ser tangible, debe tener estas tres dimensiones: largo, ancho y alto. Entonces, antes de comenzar con toda la explicación, quiero dejar una pregunta para que la responda en la caja de comentarios. Nosotros podemos tocar un triángulo. Listo, esa es la pregunta, al final la respondo, pero antes de llegar al final, quiero que escribas tu respuesta en la caja de comentarios. Nosotros podemos tocar un triángulo. Listo, entonces, entre los ejemplos más conocidos de sólidos geométricos podemos conocer eso que están ahí: está el cubo, la esfera, el cilindro, el cono, el paralelepípedo y la pirámide. Eso no quiere decir que sean los únicos, pero sí son los que normalmente más utilizamos. Entonces, en esto vamos a dar una pequeña definición de cada cuerpo y vamos a mirar la fórmula de cómo conseguir el volumen de esos sólidos o cuerpos geométricos. Listo, entonces pasamos al primer cuerpo geométrico, que en este caso va a ser el cubo. Listo, el cubo es un hexaedro regular, es un poliedro limitado con 4 caras, tiene 12 aristas, 6 caras, 8 vértices. Hay una pequeña explicación de lo que es un cubo y podemos ver que para encontrar el volumen tenemos, va a ser igual, el volumen va a ser igual a la 3. Como es un cubo, sus lados todos son iguales. Es decir, esto es igual, esto es igual, esto es igual. Como hay que multiplicar largo por ancho por altura, entonces, como todos sus lados son iguales, se tiene que el volumen va a ser igual a la 3. Es decir, tomar una de esas longitudes y multiplicarla 3 veces, ya que como estamos hablando de un cubo, y para hacer cubo tiene que tener sus lados, su ancho, totalmente igual, entonces la fórmula para encontrar el volumen es multiplicarlo a la 3. Listo. Entonces pasamos al siguiente cuerpo geométrico. En este caso, encontramos el paralelepípedo. Entonces, paralelepípedo es un poliedro de 6 caras parecido a el cubo, pero aquí sus caras no necesariamente tienen que ser de la misma longitud o no deben ser de la misma longitud, porque si son de la misma longitud, deja de ser un paralelepípedo y se convierte en un cubo. Entonces, para multiplicar o para encontrar el volumen, se debe multiplicar el largo, el ancho y la profundidad, es decir, lo que nos muestra aquí: A por B por C. Multiplicar la longitud de A, la longitud de B y la longitud de C. Listo. Entonces, cuando nosotros multiplicamos esas longitudes, encontramos el volumen del paralelepípedo. Listo. Entonces, continuamos a la siguiente figura y esa es la forma de cómo encontramos el volumen de eso. Listo. Entonces, el siguiente es un prisma. Prisma es un cuerpo geométrico irregular y listo. Para encontrar el volumen del prisma, este es un prisma pentagonal, ya que tiene 5 lados. Y hay que tener en cuenta que para hacer un prisma, la cara de arriba debe ser igual a la cara de abajo. Listo. Entonces, en la parte de abajo, si nosotros nos damos cuenta, hay una B y esto tiene una altura. Entonces, para encontrar el volumen de ese prisma rectangular, se hace ese proceso. Se va a
encontrar el área de la base, en este caso el área de ese pentágono, y se va a multiplicar por la altura de ese pentágono. Cuando uno encuentre la base de la altura, la base, el área de la base, y lo multiplique por la altura, va a encontrar el volumen de este prisma rectangular. Perdón, de este prisma pentagonal. Si nos damos cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Por tener 5 lados, es un pentágono. Entonces, esto sería un prisma pentagonal. ¿Cómo se encuentra el volumen de ese prisma pentagonal? Encontrando el área de la base y multiplicándolo por la altura. Listo. Entonces, continuamos. El cilindro es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral. De igual manera que encontramos el área del prisma, vamos a encontrar el área del cilindro. Igual, área de la base por la altura. Recordando que aquí lo que varía en el área de la base ya no viene siendo un pentágono, sino una circunferencia o un círculo, como le queramos llamar. Ya aquí sería una circunferencia y tendríamos que utilizar el área de una circunferencia para encontrar la base, el área de la base, y después multiplicarla por la altura. Listo, entonces para encontrar el área del cilindro tenemos que encontrar primero el área de la base y multiplicarla por la altura. Y la pirámide, listo, es un poliedro construido por un polígono simple de triángulos que tienen un único lado. ¿Cómo encontramos el área de una pirámide? Igual, aquí dice 1/3 del área de la base por la altura. Entonces, de igual manera, vamos a encontrar, en este caso, tiene 5 lados, encontramos el área de ese pentágono. Ojo, que la pirámide también puede realizarse, una pirámide también puede tener 4 lados, una pirámide también puede tener 3 lados, pero igual, para encontrar el área de esa pirámide, tenemos que encontrar el área de la base. Pues si es un triángulo, utilizamos pues cómo se encuentra el área de un triángulo. Si es un cuadrado, encontramos el área del cuadrado, y después pues hay que tener en cuenta que eso hay que multiplicarlo por 1/3 y al final por la altura. Importantísimo es tener en cuenta el área de la figura en la cual se está sustentando la pirámide, ya sea un cuadrado, un triángulo, en este caso un pentágono. ¿Cómo se hace? Se encuentra el área de esa base, se multiplica por la altura y tenemos como resultado el volumen de esa pirámide. Ahora, cono. Listo. Ahí está. Es geometría. Un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Y obtenemos como figura eso. Ahora, ¿cómo encontramos el volumen del cono? Si se dan cuenta, es parecida a la fórmula. Lo único que cambia es que como es un cono, en la base vamos a tener una circunferencia. Entonces, para encontrar el área de esa base, hay que tener en cuenta la circunferencia. Igual, se encuentra el área de la base, se multiplica por 1/3 y a eso se le va a multiplicar la altura. El resultado obtenido es el volumen del cono. Entonces, es parecida al de la pirámide. Lo único que cambia es la base, pues que en la pirámide se consigue pues figuras geométricas como que tengan lados. En este caso sería triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etcétera. Mientras que en el cono es estrictamente una circunferencia. Y de igual manera se encuentra el área de la base y se multiplica por la altura. Y la última figura que tenemos, en este caso, es la esfera. Listo, es una superficie esférica, una superficie de revolución formada por un conjunto de todos los puntos. Entonces,
Cuando hablamos de una esfera, es lo que normalmente pues, nosotros vemos como una pelota. Entonces, a eso es una esfera. Es un cuerpo sólido que gira en un punto, en un radio. Entonces, para encontrar el volumen de una esfera, ¿qué es lo que se tiene? El volumen va a ser igual a 4/3 de pi por el radio, o sea, el radio viene siendo la distancia desde el centro a alguno de sus puntos. Ese viene siendo el radio, la distancia de aquí, desde el centro de la esfera a alguno de sus puntos, y ese radio lo vamos a multiplicar a la 3. Entonces, para encontrar el volumen de la esfera, va a ser igual a 4/3 de pi por r al cuadrado, teniendo en cuenta que r al cuadrado va siendo el radio que es la distancia desde el centro a alguno de sus puntos. Y aquí que tener en cuenta que el radio está a la 3, entonces ahí tuve un pequeño error antes, es radio al cubo, o sea, a la 3. Pi por r a la 3. Listo. Bueno, al principio del video dejé una preguntita que si nosotros podíamos tocar un triángulo. Y la verdad es que no. Nosotros concebimos el triángulo como una figura geométrica que existe en un plano. Pero si nosotros comenzamos a tocar un triángulo, quiere decir que tiene largo, tiene ancho y tiene profundidad. Y deja de ser un triángulo y se convierte en un cuerpo sólido. Todo lo que tú puedes tocar que tiene un espacio en nuestro universo, digámoslo así, todo lo que uno puede tocar deja de ser una figura geométrica y se convierte en un cuerpo sólido. Es decir, nosotros podemos tocar una pirámide triangular, ya eso sería un triángulo. Si nosotros tocamos algo que tenga figura de cuadrado, sería un cubo o sería un paralelepípedo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no podemos tocar ninguna figura, podemos tocar los cuerpos sólidos. Las figuras solo existen, las figuras geométricas como el triángulo, el cuadrado, solo existen para orientarnos que podemos conseguir sólidos de ese tipo. Entonces, si te gustó, deja un buen me gusta, suscríbete si no lo has hecho. Ya casi llegamos a los 500 suscriptores. Gracias por todo y chao.